Hola, buenos días. Bienvenidos a la segunda parte del módulo 6 de la materia Teoría de la Computabilidad. Mi nombre es Carlos Chesnievar y en esta segunda parte del módulo 6 vamos a analizar algunas consideraciones sobre por qué un lenguaje, por ejemplo, como Pascal, ¿sí?, no puede capturarse a través de una gramática libre de contexto. Vamos a estudiar también brevemente algunas cuestiones referidas a cómo utilizar los denominados símbolos viajeros para poder reflejar lo que son las gramáticas de tipo 1. Pero sin más preámbulos, pasamos entonces a lo que, a lo que nos interesa, ¿sí?, que es este primer análisis sobre el lenguaje Pascal. Entonces, ¿por qué estudiamos si un lenguaje determinado es libre de contexto o no? ¿Sí? O sea, parte de la motivación que nos guía a estudiar las gramáticas formales es que las mismas pueden ser utilizadas para problemas del mundo real, por ejemplo, aquellos vinculados en tratar de diseñar un compilador, ¿sí?, o capturar alguna herramienta informática para representar los lenguajes de programación. Entonces, notemos que cuando nosotros pensamos en el lenguaje Pascal, lo mismo se hace extensivo a otros lenguajes como C, ¿sí?, o lenguajes de o el mismo lenguaje Java, y otros lenguajes que hemos estudiado a lo largo de distintas materias, hay características que escapan a las gramáticas libres de contexto. Mencionamos el caso de Pascal porque es un lenguaje conocido, sí, sencillamente identificable. Por ejemplo, en el caso de Pascal, todo identificador que yo utilizo lo tengo que declarar previamente, ¿sí? Entonces, también tenemos que notar que en este sentido hay una diferencia entre lo que es la especificación de un lenguaje de programación y su implementación. Es decir, por un lado yo lo que voy a tener es un compilador de lenguaje Pascal que me va a aceptar aquellos programas que son válidos y me va a rechazar aquellos que no lo son, ¿sí? Cómo eso está implementado es algo que nosotros no vamos a detenernos a abordar, sino que nos vamos a detener un poquito en la parte de especificación formal del lenguaje. Vamos entonces concretamente a la temática de por qué podemos afirmar que Pascal no es libre de contexto. Para resolver este problema, para abordarlo, lo que vamos a hacer como punto de referencia es considerar un subconjunto del lenguaje. Notemos que si yo logro demostrar que hay un subconjunto del lenguaje que no es libre de contexto, puedo afirmar que Pascal en su totalidad no va a ser libre de contexto. Es decir, si yo puedo encontrar que hay una cierta propiedad que se está cumpliendo en una parte de los programas que yo puedo escribir con Pascal, puedo afirmar que ese fenómeno de alguna manera es extensivo a todo el lenguaje Pascal en su conjunto. Entonces, imaginemos el subconjunto, ¿sí?, para que nuestro análisis sea más sencillo, el subconjunto de programas Pascal caracterizado por el conjunto L que vemos a continuación. Tenemos los programas que tienen el encabezado program prueba, tienen declarada una variable W de tipo booleana, ¿sí? A esa variable W le hacemos la asignación, a W le asigno el valor true, y W puede ser un identificador cualquiera de Pascal. Por supuesto, hay un enorme conjunto de identificadores posibles. Nosotros entonces vamos a tomar este programa como un conjunto de referencia, este conjunto L. Separadamente, lo que yo voy a considerar es el conjunto de todos los programas en Pascal compilables y sintácticamente correctos, ¿sí? Por supuesto, ese es un conjunto infinito, dado que un programa puede tener potencialmente tantos ciclos for anidados como yo quiera o ciclos repeat anidados como yo quiera, por lo cual ese conjunto va a tener una enorme cantidad de programas posibles, ¿sí?, una cantidad potencialmente infinita de programas posibles. Ese conjunto lo llamamos LP. Y ahora vamos a considerar, ¿sí?, separadamente, un conjunto R donde vamos a definir en ese conjunto R un conjunto de cadenas, ¿sí? Es decir, ese conjunto va a estar formado por cadenas. Cada una de esas cadenas va a ser una secuencia de caracteres que va a tener un formato similar al de programas Pascal compilables, pero no todos ellos van a ser compilables, ¿sí? Notemos que mi conjunto R, en particular para simplificarlo, ¿sí?, comienza por la palabra program prueba, luego punto y coma, luego la palabra var, la palabra reservada para nombres de variables, y después aparece una letra seguida de dígitos o letras 0 o más veces, ¿sí? Es decir, tengo una expresión regular que me indica qué variable estoy declarando, después aparece dos puntos, boolean, etcétera, 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 y a continuación otra vez una expresión regular. ¿Qué diferencia tenemos entre esto que estamos escribiendo acá y lo que estamos escribiendo en el programa L
más arriba, que en el caso del programa L, yo estoy declarando una variable W y usando la misma variable W. Mientras que en el programa que tengo aquí abajo, hay una declaración de una variable asociada a una expresión regular y hay una variable a la cual se le asigna true, donde también utilizo una expresión regular. Pero nada me está asegurando que estos dos elementos sean idénticos. Es decir, yo acá estoy pudiendo declarar una variable que a posteriori no es la variable que voy a usar. Para simplificar también vamos a suponer que únicamente utilizo los dígitos del 0 al 9 y 3 letras del alfabeto. ¿Sí? También para hacer una suposición de simplificación en relación a todo el problema. Ahora bien, con este análisis que hemos hecho, lo que podemos concluir es que, por ejemplo, este programa que aparece escrito en violeta, que declara una variable c de tipo booleano y luego a f le asigna true, evidentemente va a ser un programa no compilable de Pascal. ¿Por qué? Porque declara una variable, pero la que utilizo en el código es otra. Este programa va a ser un elemento de mi conjunto R, que son secuencias válidas expresadas justamente representadas a través de expresiones regulares. Pero no va a ser un elemento del conjunto L. Ahora bien, yo puedo establecer que mi conjunto L, ¿sí? Recordemos la definición que teníamos antes, ¿sí? En L tenemos programas donde hay una variable declarada y luego esa variable le asigno true. LP son programas válidos en Pascal. Mi conjunto L lo puedo expresar como todas las cadenas que pertenecen al conjunto R, donde hay programas compilables y otros programas que no lo son, como el que está escrito en violeta más arriba, intersectado con el conjunto de programas compilables en Pascal. Es decir, si yo realizo esta intersección que tengo aquí, lo que estoy notando es que el resultado van a ser programas que declaran una variable y a esa misma variable le asignan true. ¿Sí? Únicamente esos programas van a estar en la intersección, dado que tengo programas que son siempre compilables. ¿Sí? Ahora, imaginemos que yo planteo un homomorfismo H, ¿sí? Que lo que hace es lo siguiente. Toma cada elemento que tenemos, la letra C, la letra F, la letra J, ¿sí? los simbolitos que utilizo para definir mis variables, ¿sí? O los dígitos mismos, y los mapea en sí mismos, es decir, directamente a la letra C, a la F y a la J y a los dígitos los mapea en sí mismos. O sea, la imagen es igual al elemento que estoy considerando en el dominio. Y para todo otro elemento diferente a esos elementos que estoy utilizando allí, el mapeo me resulta, ¿sí? En la cadena vacía. Entonces, notemos que si yo hago esto, de alguna manera lo que estoy logrando es eliminar, ¿sí? Por supuesto este homomorfismo está planteado de una manera abstracta, ¿sí? No vamos a estar pensando qué sucede si aparece una letra C dentro de palabras reservadas o cosas por el estilo, sino que asumimos que la palabra reservada representa un token como un todo, ¿sí? Es decir, estoy considerando la palabra program como algo completo, la palabra prueba como un token representando el nombre del programa, etc. Entonces, aplicando esta simplificación que mencionamos, si yo tomara esta cadena que aparece acá y le aplicara este homomorfismo, lo que haría sería eliminar todos los elementos que aparecen en la cadena, excepto el nombre de la variable en su parte de declaración y el nombre de la variable en su parte de utilización, ¿sí? A través de la operación de asignación del lenguaje Pascal. O sea que lo que estoy haciendo es simplificar esta cadena que aparece aquí, que queda reexpresada, ¿sí? Como W seguida de W. La primera aparición de W va a ser la parte asociada a la declaración de variables. La segunda aparición de W va a ser la parte asociada al uso de la cadena, ¿sí? O de la variable a la cual le estoy asignando un determinado valor. Entonces, este homomorfismo me va a resultar en este lenguaje que tengo acá, W seguido de W. Yo sé que R es un... R me está siendo representado por expresiones que corresponden a un lenguaje regular, y yo lo que quiero determinar es el tipo asociado al conjunto LP, al conjunto de todos los programas en Pascal. Entonces vamos a desarrollar a continuación un razonamiento que nos va a llevar a concluir por qué es imposible que este conjunto LP sea libre de contexto. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de entender un poquitito en el nivel simplificado, ¿sí? en este Pascal de juguete, cuál es el rol de este homomorfismo H.
¿sí? Yo tengo entonces mi conjunto L, que son programas válidos en Pascal que tenían este formato, ¿sí? Tengo aquí, por ejemplo, una cadena que pertenece a un programa del conjunto L, ¿sí? Esta cadenita que aparece aquí es un programa en Pascal que utiliza una cierta variable. Cuando aplico el homomorfismo, entonces, lo que obtengo es la secuencia de caracteres asociadas a la declaración de la variable y por separado el uso de la variable en la asignación. O sea que estoy quedándome únicamente con la cadena seguida de la cadena misma, o sea, W seguido de W, donde W es el nombre de la variable. Ahora, veamos qué es lo que sucede. Yo tenía un conjunto L, que para recordar, como dijimos antes, es un conjunto de programas en Pascal que tiene un cierto formato. Declaro una cierta variable de tipo boolean y a esa variable le asigno true. Por separado tengo un conjunto R donde tengo programas con igual formato que el anterior, con la excepción de que la variable declarada corresponde a una expresión regular y la variable usada en el programa corresponde a una expresión regular, sin que yo pueda garantizar que la expresión regular que estoy declarando como variable es idéntica a la expresión regular que estoy usando como nombre de variable. En consecuencia, notemos qué es lo que sucede. ¿Sí? Yo tengo un conjunto R que es regular, tengo un conjunto de programas, ¿sí? en Pascal, ¿sí? Que aparece aquí. No podemos asegurar que R está contenido, no vamos a poder asegurar que R esté contenido dentro de todo de este conjunto de programas válidos en Pascal. Lo que sí yo voy a saber es que mi conjunto, mi lenguaje L, que es este que tengo aquí arriba, de programas compilables en Pascal, va a estar representado por la intersección. Cuando yo aplico el homomorfismo H a L, ¿sí? A este conjunto L que tengo aquí en la intersección, lo que obtengo es este conjunto de cadenas que aparece aquí abajo. Entonces, este dibujo que acabamos de hacer me representa un poco cuál es la situación en la cual yo me encuentro. Ahora bien, podemos razonar ahora por el absurdo de la siguiente manera, ¿sí? Supongamos, por el absurdo, que LP es libre de contexto. Es decir, supongamos que todos los programas correctos en Pascal corresponden a un conjunto libre de contexto. Vamos a ver que esto nos lleva a una situación absurda. ¿La situación absurda en qué consiste? Supongamos entonces que el conjunto LP es libre de contexto, pero ¿qué sucede? Tenemos un conjunto libre de contexto y sabemos nosotros, por una propiedad que ya hemos presentado en módulos anteriores, ¿sí? Que si yo intersecto un lenguaje libre de contexto con uno que es regular, lo que obtengo es algo que es libre de contexto, ¿sí? Entonces, la intersección de LP con R sería un conjunto L libre de contexto. Pero los lenguajes libres de contexto son cerrados bajo homomorfismos, ¿sí? Recordemos que también habíamos visto propiedades de sustitución que eran generalizables a través de un corolario al caso particular de homomorfismos. Recordemos que un homomorfismo es una sustitución que me mapea un símbolo a una cadena. En lugar de hacerlo un conjunto de cadenas, lo que tengo es un mapeo a una única cadena. Entonces yo puedo asegurar que HDL, la imagen del homomorfismo, va a ser libre de contexto. Pero en un ejercicio anterior mostramos justamente que W seguido de W no era libre de contexto, ¿sí? Es decir, yo puedo mostrar a través del teorema de Pumping que este lenguaje no es libre de contexto. No lo voy a poder resolver con un autómata a pila no determinista, no lo voy a poder capturar con una gramática libre de contexto. Pero entonces, ¿sí? Este absurdo que yo estoy obteniendo, que me está diciendo, bueno, por propiedad de homomorfismo, el lenguaje debería ser libre de contexto, pero cuando aplico Pumping me dicen la demostración, este lenguaje no es libre de contexto, todo este absurdo viene de la suposición que yo planteé al principio, que LP, el conjunto LP, era libre de contexto. Por lo tanto, como conclusión de este razonamiento por lo absurdo, yo puedo concluir que LP, el conjunto de todos los programas compilables en Pascal, no es libre de contexto, ¿no es? Que es lo que yo quería demostrar. O sea que estamos notando aquí cómo el uso de las propiedades que vamos aprendiendo a lo largo de los distintos módulos nos sirve para hacer razonamientos que permiten justamente llegar a conclusiones importantes en relación a problemas que parecen, en teoría,
muy complejos o inabordables, ¿sí? Como es analizar el caso de las propiedades del lenguaje Pascal. Vamos a recordar brevemente la clasificación de gramáticas de Chomsky, ¿sí? Un poco para plantear la situación y refrescar de dónde venimos y hacia dónde vamos. En lenguajes formales y autómatas habíamos planteado los lenguajes de tipo 3 o lenguajes regulares. Vimos que si un lenguaje regular era infinito, ¿sí? Yo podía aplicar el teorema de Pumping para demostrar que era imposible obtener un autómata finito que capturara un determinado lenguaje regular y necesariamente necesitaba un tipo superior al tipo 3. Pasábamos entonces al tipo 2, que eran los lenguajes libres de contexto, que los capturábamos con gramáticas libres de contexto, donde había un único no terminal a la izquierda y una secuencia de terminales y no terminales a la derecha en sus reglas de producción, o bien con un autómata pila no determinista. Ahora bien, ¿qué sucede si el teorema de Pumping asociado a los lenguajes de tipo 2 me dice tu lenguaje no puede ser tampoco representado con tipo 2? Voy a tener que pasar a lo que se conoce como tipo 1 o gramáticas sensibles al contexto. En este universo de las gramáticas de tipo 1, lo que nos encontramos son reglas de producción que tienen el formato, ¿sí?, de una secuencia de terminales y no terminales del lado izquierdo y una secuencia de terminales y no terminales del lado derecho, con la salvedad de que el lado izquierdo siempre tiene una longitud menor o igual en símbolos al lado derecho. Vamos a analizar eso y vamos a presentar en particular un ejercicio en el cual mostramos cómo se utiliza este tipo de reglas. Entonces, recordemos que en las gramáticas estructuradas por frases, ¿sí?, que abreviamos con las letras G, E, F, cada gramática siempre es una secuencia, una cuádrupla, ¿sí?, donde tenemos símbolos no terminales, símbolos terminales, un símbolo de arranque y un conjunto de reglas de producción. Recordemos también que tanto los no terminales como los terminales son un conjunto finito. Las reglas de producción también son siempre un conjunto finito en cualquier gramática, ¿sí? Y el símbolo de arranque o símbolo inicial es único. En el caso de las gramáticas sensibles al contexto, como dijimos antes, una gramática sensible a contexto de tipo 1 va a ser tal que sus reglas de producción de alfa, derivo, beta, ¿sí?, pertenecientes al conjunto P de reglas de producción, son tales que yo voy a poder asegurar siempre que la longitud del lado izquierdo de una regla es menor o igual a la longitud de su lado derecho, ¿sí? Notemos que acá estamos diciendo menor o igual, es decir, el igual es una posibilidad. Del lado izquierdo, por lo menos voy a requerir tener un símbolo no terminal, que va a poder tener la secuencia de terminales y no terminales a sus costados que a mí se me antoje, ¿sí?, tanto a la izquierda como a la derecha. Y del lado derecho de la regla lo que voy a tener es una secuencia de terminales y no terminales, ¿sí?, con la salvedad, por supuesto, de que el lado derecho, en longitud, va a tener que tener una cantidad de símbolos mayor o igual al lado izquierdo, ¿sí? Con lo cual, de este lado, ¿sí?, siempre del lado llamado beta, no voy a tener la cadena vacía, salvo que la gramática tenga generar cadena vacía, en cuyo caso voy a tener una regla, ¿sí?, de arranque que diga ds derivo cadena vacía. Pero el resto de las reglas no deberían nunca derivar la cadena vacía. Vamos a ver un ejemplo tradicional que ilustra este tipo de gramáticas, ¿sí? Concretamente, un lenguaje de vuelta que es un poco el lenguaje ejemplo por antonomasia, ¿sí?, de lo que son las gramáticas sensibles al contexto, que consiste en decir, bueno, tengo una secuencia de as, de bes y de ses en igual cantidad. ¿Sí? Hemos enunciado nosotros anteriormente que este lenguaje no era libre de contexto, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación, para terminar de redondear esta segunda parte de este módulo, es mostrar cómo armar una gramática sensible al contexto que genera el lenguaje L. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar lo que se denominan símbolos viajeros, ¿sí?, que son símbolos auxiliares que me permiten asegurar el equilibrio en las derivaciones. El uso de símbolos viajeros tiene su complejidad, requiere cierta práctica. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, ¿sí?, la intención de la materia es, por supuesto, brindar un abordaje a distintos temas de manera integral. Entonces, en lo que corresponde a la caracterización de gramáticas, las gramáticas cada vez se hacen más complejas. Las gramáticas de tipo 1 son más complejas de escribir que las de tipo 2,
requieren cierta práctica. La idea es que no nos convirtamos en ultra expertos en hacer este tipo de gramática, sino que a partir de las referencias que tengamos en los trabajos prácticos veamos qué tipo de habilidades tenemos que tener. Pero por supuesto, muchas de estas cosas nos van a terminar quedando más en claro cuando avancemos a módulos posteriores, ¿sí? Así que tenemos que tener un poquito de paciencia en ese sentido. Como mencionamos también en otros módulos, solemos presentar, en este caso, una gramática precocinada, como en los programas de cocina en los cuales se muestran recetas donde a mí ya me presentan los ingredientes cortados en trozos o preparados para cocinar. Yo aquí directamente presento el conjunto de reglas que voy a usar, un poco para ilustrar, ¿sí? Razonar por qué es que yo utilizo este conjunto de reglas, ¿sí? Y queda un poco como ejercicio práctico repetir esto en su casa, ¿sí? Tratar de hacerlo gradualmente. Yo tengo una regla inicial que me dice de x0 del símbolo inicial de arranque derivo la secuencia ABC, ¿sí? Con esta primera regla, ¿qué estoy queriendo decir? Bueno, la cadena que tiene una B y una C es una cadena válida. El problema más grande va a ser derivar dos letras A, dos letras B, dos letras C, tres letras A, tres letras B, tres letras C, y así sucesivamente. ¿Cómo puedo lograr algún tipo de algoritmo que me permita repetir todas las veces que yo quiera la generación de A's, la generación de B's y la generación de C's en igual cantidad? Y que en algún momento me permita dejar de generar letras y terminar. Para eso necesariamente voy a tener que recurrir a las reglas que tengo más abajo. Que, si notamos, la segunda regla me dice desde x0 yo voy a derivar A seguido de x1 seguido de B seguido de C. X1 va a ser un símbolo viajero. ¿Por qué lo llamamos símbolo viajero? Porque justamente es un no terminal que de alguna manera podemos pensar que su filosofía de vida, su filosofía de existencia, consiste en decir, yo voy a ir recorriendo, ¿sí?, las cadenas que a mí se me vayan planteando como cadenas intermedias, y lo que voy a posibilitar es que si estoy a la izquierda de una letra B, ¿sí?, yo puedo cruzar y saltar esa letra B y pasar a la derecha de ella. ¿Y cómo hago yo para que este x1 que tengo en la regla número 2 pase por encima de la B, ¿sí?, y avance de alguna manera como si fuera una cabeza lectoescritora al próximo elemento de mi cadena intermedia? Bueno, voy a poder tener una regla como la que tenemos acá, la regla número 3, que me está diciendo, si tenés un x1 a la izquierda de una B, podés canjear esta secuencia por una B chiquitita seguida de x1. Como vamos a ver ahora en un ejemplo, esto lo que hace es que la x1 de alguna manera salte por encima de la letra B. Si hacemos eso en esta cadena inicial, ¿sí?, nos vamos a encontrar después con una letra C, ¿sí? Y de alguna manera al llegar a la C, lo que yo me voy a encontrar es de alguna forma con la necesidad de decir, bueno, he recorrido las A's, las B's y las C's, lo que quiero hacer es un proceso que por cada letra diferente que yo tengo me añada una nueva. En consecuencia, cuando yo tengo x1 y a mi derecha tengo una C, lo que voy a decir es, quiero que esa C que acabo de encontrarme, ¿sí?, se incremente en 1, es decir, en lugar de una sola C, ahora quiero tener dos letras C. Pero además de haber incrementado las Cs, para mantenerlo balanceado con la cantidad de letras Bs que voy generando, también quiero añadir una letra B nueva. Con lo cual de x1c, lo que voy a pasar a generar es x2bcc. La letra x2 me va a pasar a representar como un nuevo símbolo viajero el hecho de que yo añadí una letra C nueva, añadí una letra B nueva, y ahora quisiera ir a añadir la letra que me falta, que es la A. Para lo cual, esta letra x2 que tengo acá debería empezar a viajar hacia la izquierda, ¿sí?, en dirección contraria. ¿Cómo hago para que la x2 se mueva hacia la izquierda? Bueno, lo que voy a decir es que si el x2 aparece a la derecha de una B, voy a permitir que reemplazar esta secuencia bx2 por x2b. De esa manera estoy representando el hecho de que x2 se mueve hacia la izquierda. En algún momento x2 va a quedar a la derecha de una letra A, ¿sí?, con lo cual lo que voy a indicar es que en ese momento yo quiero añadir una A nueva justamente para balancear haber agregado antes una B
y habría agregado una letra C, ¿sí? Lo que hice en esta regla número 3. Entonces, cuando el x2 esté a la derecha de una A, lo que yo voy a permitir es agregar una nueva letra A y volver a tener el simbolito x1 para volver a repetir este proceso, o directamente a partir de acá añadir una letra A y terminar. Este conjunto de reglas, entonces, notemos que no son reglas libres de contexto, porque justamente aquí lo que tenemos es sensibilidad al contexto, ¿sí? En el lado izquierdo tengo terminales y no terminales mezclados. Todas las reglas verifican que el lado izquierdo es menor o igual en longitud al lado derecho, por lo cual puedo asegurar que esta gramática, como está planteada, es sensible al contexto de tipo 1. Si la queremos ver en ejecución, ¿sí? Notemos que tenemos, por ejemplo, si yo quiero obtener una secuencia de letras A, B y C, ¿sí? En una cantidad distinta a 1, si quiero obtener una A, una B y una C, tengo esta regla. Pero si quisiera optar por la aplicación de la regla número 2, de esta que tengo acá, lo que tendría es inicialmente este paso. De x1b aplico la regla número 3, ¿sí? Y ahora obtengo o reemplazo x1b por bx1. Y de este paso intermedio tomo x1, ¿sí? Con una letra C, que es este caso de acá, y aplico la regla número 4, que me dice reemplazar x1c por x2, b, c y c. Y notemos que al hacer eso, yo agregué una letra C, añadí una letra B, ¿sí? Y ahora hice aparecer el simbolito x2. Es decir, reemplacé todo esto que estaba acá por la secuencia x2, b, c, c. Continuando con la misma lógica, ahora tengo b y a la derecha x2, y de alguna manera hago caminar, por eso lo llamamos símbolos viajeros, a x2 a la izquierda de la letra b, utilizando esta regla que está acá. Reemplazo bx2 por x2b. Por último, aquí tengo a seguido de x2. Puedo optar por utilizar esta regla que está acá y repetir el proceso, o usar la última regla que me reemplaza a x2 por una doble a y obtengo doble a, doble b y doble c. Pueden jugar a hacer distintas derivaciones con este conjunto de reglas y van a poder encontrar que únicamente lo que derivo son cadenas de A's seguidas de B's seguidas de C's, las tres en igual cantidad, ¿sí? Por supuesto, es fácil verlo en un conjunto de reglas ya planteadas, lleva cierta práctica lograr armar gramáticas sensibles al contexto a partir de un cierto enunciado, ¿sí? Cosa que van a ver en la parte práctica. Vamos a mencionar otro ejemplo, básicamente también para razonar un poquito y pensar un poco sobre este tipo de problemas. Imaginemos este lenguaje que yo tengo acá, W seguido de W, ¿sí? Con cadenas W formadas por letras A y B. Imaginemos que a mí me plantean esta gramática, ¿sí? Viene algún usuario en una empresa de software que está trabajando con diseño de gramáticas para desarrollar un compilador y me dice, tengo esta gramática, ¿sí? Y la pregunta que me hacen es, ¿de qué tipo es esta gramática? Entonces yo mirando a simple vista, digamos, uno podría decir, mi gramática de tipo 3 no es, porque las gramáticas de tipo 3 del lado izquierdo siempre tienen un solo símbolo no terminal, y del lado derecho hay un terminal o un terminal seguido de no terminal, ¿sí? El orden puede variar. O sea, de tipo 3 no va a ser. La gramática tampoco es de tipo 2, porque las gramáticas de tipo 2 tienen solamente un no terminal del lado izquierdo. Podría pensar si es de tipo 3, de tipo 1, sensibles al contexto, pero notemos que para que sea sensible al contexto, el lado izquierdo siempre tiene que ser menor o igual al lado derecho en longitud, y en este caso estoy teniendo una regla que dice x3 deriva cadena vacía. O sea que mi gramática en realidad es de tipo 0 en este caso, ¿sí? Tanto por esta regla que está acá, como por esta regla que está acá, como por esta regla que está acá, ¿sí? Tenemos distintas reglas que no cumplen la restricción que el lado izquierdo es menor o igual al lado derecho. ¿Existen autómatas para estas gramáticas llamadas sensibles al contexto? Bueno, la respuesta es que sí, y a diferencia de las gramáticas de tipo 3, para los cuales teníamos los autómatas finitos, y las de tipo 2, para los cuales teníamos los autómatas a pila no deterministas, no vamos a estudiar ahora, en este momento, el autómata asociado, ¿sí? Este tipo de gramáticas. En teoría, lo que se corresponde a estas gramáticas es a lo que se conoce como autómata acotado linealmente.
y es un caso particular de una máquina de Turing, ¿sí? Es una máquina de Turing, que la vamos a ver más adelante, con ciertas restricciones, ¿sí? O sea que el autómata correspondiente a las gramáticas sensibles al contexto son los autómatas acotados linealmente, ese es su nombre. Vamos a dejar su estudio para un momento posterior. En resumen, y para concluir, en esta segunda parte de este módulo completamos las consideraciones que vimos en la primera parte referido al teorema de Pumping para lenguaje libre de contexto. Mencionamos también ejemplos del uso del teorema de Pumping para lenguaje libre de contexto en la primera parte del módulo que concatenamos de alguna forma en esta segunda parte con el caso particular del lenguaje Pascal. Analizamos por qué Pascal no puede ser un lenguaje libre de contexto, usando un Pascal reducido de juguete, utilizando un homomorfismo además como punto de apoyo y una demostración por el absurdo para llegar a esa conclusión. Y finalmente presentamos a un nuevo protagonista en nuestra historia de lenguajes formales, que son los lenguajes sensibles al contexto. Mostramos que las gramáticas de tipo 1 tienen ciertas características, ¿sí? Que cuando los queremos llevar a nivel de implementación utilizan los denominados símbolos viajeros para su representación, y analizamos en particular el caso de la gramática del lenguaje que consideramos más representativo, ¿sí? O el lenguaje más sencillo y más representativo, que es igual cantidad de letras A's, B's y C's, ¿sí? Que no puede ser capturado por un autómata pila no determinista y requiere el uso de gramáticas sensibles al contexto, ¿sí? De gramáticas de tipo 1. Con esto entonces terminamos esta segunda parte de este módulo. Los invitamos por supuesto a suscribirse al canal de YouTube para seguir recibiendo videos sobre estos temas y será hasta la próxima clase. Muchas gracias por su atención y quedamos en contacto. Gracias.